Que el Señor te bendiga, querido hermano, querido amigo, que escuchas este audio. Que la bendición y la paz de Dios pose en tu corazón y dé a tus días que vienen días lindos, días hermosos. Vamos a hablar lo que dice la Biblia en Jeremías 8:7. La Biblia en Jeremías 8:7 dice: en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, aún la cigüeña en el cielo conoce su tiempo, y la tórtola, y la grulla, y la golondrina guardan el tiempo de su venida. Pero mi pueblo no conoce el juicio de Jehová. El tema se titula Sincronizados con Dios. La palabra sincronizados nos habla en el diccionario castellano, nos habla, sincronizar significa hacer que coincida en el tiempo dos o más movimientos. Quiere decir que en el mismo momento coinciden dos cosas, coinciden con el tiempo. Dos personas sincronizadas, puede ser que al mismo tiempo las dos personas den el primer paso para avanzar en una carrera. Dos personas sincronizadas podrían ser dos personas que en el mismo momento, en diferente lugar, tengan una misma acción para cumplir una misma misión. Por ejemplo, podría ser sincronizados, podría ser podría ser una cita por una de las aplicaciones donde se está predicando el evangelio. Al mismo tiempo, las personas se den cita a una página de la internet para escuchar una predicación. Eso sería sincronizados en una misión o un objetivo. Pero el tema es sincronizados con Dios. ¿Cómo yo puedo sincronizarme con el corazón de Dios? ¿Cómo yo puedo sincronizar mi pensamiento con el de Dios? ¿Cómo yo puedo sincronizar la palabra de Dios con el tiempo que yo estoy viviendo? Pues la Biblia habla en Jeremías 8:7, aún la cigüeña en el cielo conoce su tiempo, y la tórtola y la grulla y la golondrina guardan el tiempo de su venida, pero mi pueblo no conoce el juicio de Jehová. Y esto debe de darnos a nosotros una gran enseñanza, que las aves del cielo conocen su tiempo que deben de moverse de un lugar, conocen el tiempo que viene el verano, conocen el tiempo que viene el invierno. Nos habla la Biblia de la hormiga y le habla al perezoso que mira la hormiga, que no tiene quien la gobierne, pero ella sabe, conoce los tiempos que viene y conoce que viene el invierno y debe de prepararse. Pero cuando la Biblia habla que el pueblo de Dios no conoce los juicios de Dios, eso nos debe de a nosotros de llamar la atención y de saber cuál es el tiempo que nosotros estamos viviendo. Mi corazón está sincronizado con el de Dios, mi pensamiento está sincronizado con el de Dios, conozco lo que está sucediendo, conozco lo que sucede en el mundo. Me lo ha dicho Dios porque yo estoy sincronizado con su palabra, como se lo dijo a Abraham, como no le ocultó a su siervo lo que iba a suceder en ese lugar donde se encontraba Abraham. Conocemos lo que Dios está haciendo en nuestra ciudad. Estamos sincronizados con el Señor, con el tiempo de Dios, conociendo lo que Dios está haciendo en el mundo. En realidad conocemos en el corazón de Dios, nosotros sincronizados con Dios, lo que sucederá en los próximos días que vienen. Porque si nosotros desconocemos los tiempos de Dios y el tiempo de Dios va caminando exactamente con su palabra profética, y tal vez nosotros estamos con lo que nosotros pensamos que es, podemos estar nosotros jalando por otro lado, hablando palabra que está escrita en la Biblia, trayendo pensamientos humanos que no tienen en realidad ningún sentido con lo que Dios quiere hacer en el tiempo que estamos viviendo. Y debemos de tener cuidado, porque cuando habla la Biblia y mi pueblo no conoce los juicios de Dios, no le está hablando solo a los que predican, no les está hablando solo a los que estudian la palabra, les está hablando al pueblo entero. Que la iglesia de Dios debe de conocer los días que se está viviendo.
que la iglesia de Cristo Jesús debe de conocer que es el tiempo en el cual está viviendo. Me llama la atención lo que dice Jeremías 8:10. Dice así, Jeremías 8:10: por eso entregaré a sus mujeres a hombres y sus campos a otros dueños, porque desde el más pequeño hasta el más grande todos codician ganancias injustas. Desde el profeta hasta el sacerdote todos practican el engaño. Oye bien, qué tremendo, porque está hablando al pueblo entero. No está hablando solo exactamente al hombre que es devoto, a la mujer que es devota, a la mujer que es una mujer que pasa y sirve en el templo de Dios. No solo está hablando al hombre que es el sacerdote, porque aquí habla que desde el sacerdote todos hacían lo malo, todos codiciaban ganancias injustas. Desde el profeta hasta el sacerdote todos practican engaño. Dice el 8:11, curan por encima las heridas de mi pueblo. Aquí sí ya le está hablando a aquellos que el Señor había mandado a vendar las heridas de su pueblo. Solo curaban por encima la herida de su pueblo, dice el Señor, y les desean paz, paz, cuando en realidad no hay paz. Oye, qué tremendo. ¿Por qué razón te digo esto? Porque en este tiempo los hombres que deberían estar sincronizados con el corazón de Dios para lo que iba a suceder en ese tiempo, no lo estaban. No iba a venir paz. Iban a ir a cautiverio. El pueblo del Señor iba a ir a estar un tiempo en cautiverio, y los profetas y los sacerdotes les estaban diciendo paz, paz, cuando en realidad no había paz. ¿Acaso se han avergonzado de la abominación que han cometido? Dice la Biblia. Dice el 13, mire, esto lo que dice el 13, Jeremías 8:13, a mí me sorprende bastante. Como predicador, a mí me llama la atención. ¿Por qué razón? Porque dice, cuando quiero cosechar, afirma el Señor, no encuentro uvas en las viñas, ni hay higos en las higueras. Sus hojas están marchitas, afirma el Señor. ¡Wow! Cuando quiero cosechar, no encuentro uvas en la viña. Quiere decir que el Señor les está diciendo en este tiempo que Él quería cosechar y encontró aquellas higueras con hojas secas. No habían frutos. Y estos frutos en la Biblia, cuando habla de viña, nos está hablando de hombres, nos está hablando de personas. ¿Qué es lo que Dios quiere hacer en nuestro tiempo? ¿Será que el Señor ha venido a ver si en nuestra higuera? ¿Será que el Señor ha venido a ver en nuestra viña, a ver si hay frutos? A ver si nosotros hemos dado frutos, porque Él nos plantó para dar frutos. Y si nosotros desconocemos los tiempos de Dios y andamos por otro lado, así como el profeta Jonás, cuando había sido enviado para un lugar, andaba en otro lugar huyendo de la misión que le habían encomendado. No estaba sincronizado con el corazón de Dios. No estaba sincronizado exactamente con el tiempo de Dios. El corazón de Dios palpitaba por un lado y el corazón de Jonás palpitaba por otro lado. Porque si Dios te ha plantado para dar frutos, y Él viene en este tiempo a esa viña, y viene y encuentra solo hoja seca. ¡Wow! Mira lo que dice el 13. Dice el final del 13. Voy pues a quitarles lo que les he dado. En realidad, querido amigo, querido hermano que escuchas este audio, no te estoy hablando de un juicio que puede venir para la vida de un hombre. Estoy hablando, en realidad quiero llevar tu corazón a que tu corazón se sincronice con el corazón de Dios. Cuando nosotros vemos el ejemplo de las Escrituras y podemos entender estos tiempos difíciles que estaba pasando Israel, oye bien,
porque tenían una misión. Nos puede ayudar para este tiempo que nosotros traigamos nuestro corazón a que palpite al corazón de Dios. A eso es lo que quiero llevarte a la luz de la palabra, porque mira lo que sucedió, lo que dijo la gente de aquellos hombres, de aquellos profetas, de aquellos sacerdotes que tenían que cumplir una misión en aquel tiempo. Dijo el pueblo, dice en el 8:20, dice: pasó la cosecha, se acabó el verano y nosotros no hemos sido salvados. Como el corazón del profeta y el corazón del sacerdote estaban practicando el engaño, ¿qué sucedió? Pasó la cosecha, se acabó el verano y nosotros no hemos sido salvados. Sucedió que no pudieron decirle al pueblo de Dios lo que estaba en el corazón de Dios. ¿Sabe lo que dice Jeremías 8:8? Dice: ¿cómo decís? Nosotros somos sabios y la ley de Jehová está con nosotros. Ciertamente ha cambiado en mentira la pluma mentirosa de los escribas. Y esto me llama la atención. Los escribas eran familias dedicados a escribir las leyes de Dios. Pero ¿qué dice? Plumas engañosas. Simboliza un trato equivocado de la ley escrita. Un trato equivocado de la ley escrita. Entonces, ¿qué es lo que nosotros, hermanos, querido amigo, debemos de enfocarlos en este tiempo? Debemos conocer lo que está escrito, debemos de sincronizar nuestro corazón con el corazón de Dios, debemos de conocer la palabra escrita. ¿Y cuál es la palabra escrita? Tu Biblia, lo que dice la Biblia. Pedirle al Señor: Señor, dame sabiduría. Espíritu Santo, ahorita que abro la Biblia, Espíritu Santo, por favor, dame sabiduría para entender tu palabra, para comprender el tiempo en el que estamos viviendo, porque no quiero equivocarme, porque yo puedo llegar a la palabra y comenzar a escribir como aquellos escribas, tal vez un bosquejo para predicar, y pueda estar escribiendo exactamente algo que el Señor no quiere que yo hable para este tiempo. Y puedo estar escribiendo como estos escribas, equivocando lo que estaba escrito para ese tiempo. Y me llama la atención algo, porque en Lucas 19:42 sucedió algo también. El pueblo del Señor no reconoció la visitación de Jesús. Y dice Lucas 19:42: ¿cómo quisiera que hoy tú entre todos los pueblos entendieras el camino de la paz? Pero ahora es demasiado tarde y la paz está oculta a tus ojos. No pasará mucho tiempo antes que tus enemigos construyan muralla, que te rodeen y te encierren por todos lados. Te aplastará contra el suelo y a tus hijos contigo. Tus enemigos no dejarán una sola piedra en su lugar, porque no reconociste cuando Dios te visitó. Oye bien, qué tremendo, porque no conociste el día de tu visitación, dice la Biblia. Y las consecuencias son duras. Las consecuencias son duras para aquel que en este tiempo no conozca la visitación que el Señor ha dado, la gracia que Jesús ha abierto en aquella familia donde el Señor ha llegado y ha tocado aquella puerta y ha tocado: hijo, acéptame como tu Salvador. Y ha llegado al corazón del hombre y ha redarguido aquel corazón, y aquellos corazones han sido redarguidos, y el Señor los ha visitado, y el Señor ha hablado por medio de los predicadores, y no reconocen el tiempo que el Señor los ha visitado para llevarles salvación. Su corazón no estaba sincronizado con el de Dios. Por eso, querido amigo, tu corazón debe de sincronizarse con el corazón de Dios. Tu corazón debe de palpitar con lo que dice la Biblia. Tu corazón debe de palpitar con lo que dice las Escrituras. ¿Qué dice las Escrituras? Y hay un versículo en Romanos 2:17 al 24 que vamos a aplicarlo a este tema. Y dice así: he aquí, tú tienes el sobrenombre de judío,
Ponle ahí, tú tienes el sobrenombre de cristiano y te apoyas en la ley y te glorías en Dios y conoces su voluntad e instruido por la ley, apruebas lo mejor y confías en que eres guía de los ciegos, luz de los que están en tinieblas, instructor de los indoctos, maestro de niños que tienes en la ley la forma de la ciencia y la verdad. Tú pues que enseñas a otro, ¿no enseñas a ti mismo? Tú que predicas que no se ha de hurtar, hurtas. Tú que dices que no se ha de adulterar, adulteras. Tú que abominas a los ídolos, cometes sacrilegio. Tú que te jactas de la ley, con infracción de la ley, deshonras a Dios. Porque como está escrito, el nombre de Dios es blasfemado entre los gentiles por causa de vosotros. Esto el Señor se lo decía, esto se lo decía a los judíos, que los gentiles blasfemaban por causa de aquellos que predicaban y hacían lo contrario. Predicaban que no había que hurtar, pero hurtaban. Se lo dijeron a los judíos, porque los gentiles blasfemaban el nombre de Dios por causa de esta clase de personas. Ahora en este tiempo, aquel que no conoce al Señor blasfema por aquellos cristianos que predican error, que predican de una manera, en realidad no hablan del corazón de Dios, sino que hablan de su corazón. Y el nombre del Señor es blasfemado por aquellas personas que no conocen el tiempo en realidad que están viviendo. Tú y yo, querido hermano, debemos de conocer el tiempo de Dios. Debemos de sincronizarnos con el corazón de Dios. Debemos de sincronizarlos y debemos nosotros exactamente vivir lo que dice la palabra del Señor. Dice la Biblia en Salmo 133. Salmo 133. Quiero hablarte lo que dice Salmo 133. Pero antes de eso, quiero contarte que la bendición de Dios fluía en Israel a través de los ministerios sacerdotales. Hace unos días que comenzamos nosotros aquí en San Francisco a quedarnos en casa por la pandemia que se está viviendo en San Francisco, y una etapa diferente se estaba viviendo. En este tiempo comencé a orar al Señor y le comencé a decir al Señor: Señor, ¿qué tú traes para San Francisco para este tiempo? ¿Qué cambios tú traes, Señor, para el ministerio de la predicación en San Francisco? Y comencé a preguntarle al Señor: Señor, ayúdame a que mi corazón se sincronice con el tuyo en este tiempo. Y comencé a orar día tras día. Cuando meditaba en el Señor, comenzaba a decirle: Señor, ¿cuáles son los cambios que tú tienes para el ministerio de la predicación en este tiempo? ¿Qué es lo que tú quieres que prediquemos para este tiempo? ¿Qué es lo que tenemos que hablar? ¿Cómo tenemos que actuar en este tiempo? ¿Cómo debe de estar nuestro corazón sincronizado con el tuyo? Y comencé a pedirle al Señor. Y comencé a pedirle al Señor. Yo no sé, querido hermano, tú que predicas el Evangelio, si le has preguntado al Señor, si tú conoces el tiempo en el que vives, si conoces las etapas del tiempo en el que estamos viviendo. Oye bien, esa pregunta es una pregunta en realidad muy importante. ¿Tú conoces las etapas del tiempo que estamos viviendo? ¿Conoces el tiempo en que vives? ¿Conoces tu misión en este tiempo? ¿Sabes cuál es el siguiente paso que debes de dar? Pues yo le comencé a preguntar al Señor: ¿cuál es ese paso que debo dar, Señor? Pero yo me recordé de algo que el Señor me dijo, que es algo que el Señor me habló en un tiempo, cuando el Señor me habló en una madrugada y me dijo: para que entiendas el lugar donde yo te llevo, tienes que entender esta casa. Y en esa oración que yo tenía preguntándole al Señor: Señor, ¿qué sigue para este tiempo? Señor, ¿cómo debo de predicar? Señor, ¿qué debo de hacer? ¿Cómo debo de actuar?
Entonces que comencé a buscar la voz de Dios y me recordé lo que el Señor me dijo en un tiempo. Para que entiendas el lugar donde te llevo, debes de entender esta casa. Y yo entendí, en ese momento que yo estaba orando, entendí que para yo poder entender lo que sigue, debo de estar en realidad, hermanos y amigos, tú, querido amigo que escuchas, es necesario que tú te acerques a una iglesia. Es necesario que tú te acerques a una casa sacerdotal donde se predica el evangelio, donde se ministra a Dios, donde la unción de Dios desciende, en una casa donde el Señor guía a un pastor para poder dar una misión para una ciudad. Dios guía a sus pastores y le da visión en las ciudades para que y les dice a los pastores qué es lo que tiene que predicar en esa ciudad. Y cuando nosotros venimos y vamos a una congregación, nosotros venimos a estar sincronizados con el corazón de Dios, porque el Señor habla a sus ministros, les da la palabra para que el ministro dé el alimento a tiempo y aquel pueblo se sincronice con el corazón de Dios. Por eso es necesario, querido amigo, que cuando pase la situación que se vive, que ya está pasando, primero Dios, pronto estaremos en una iglesia, que tú te congregues. Porque congregándote en una iglesia, ahí es donde el pastor le habla a sus ministros lo que van a predicar en una ciudad, cómo le van a dar el alimento a tiempo a aquel pueblo. Entonces, cuando yo le estaba pidiendo al Señor, Señor, ¿qué sigue? El Señor me trajo esa palabra en la cual me había hablado. Para que entiendas el lugar donde te llevo, tienes que entender esta casa. Entonces, yo pensé, wow, debo de escuchar lo que mi pastor está predicando en este tiempo para saber lo que el Señor tiene para el ministerio de la predicación de este tiempo. Y me privé de escuchar a otros predicadores. Oye bien lo que te estoy diciendo, esto es muy interesante, porque aquel hombre que quiere escuchar la voz de Dios y comienza a escuchar a diferentes personas, va a escuchar lo que Dios le ha dicho a diferentes personas y nunca en realidad va a tener lo que el Señor quiere decirle a él para el ministerio que Dios le ha dado a un hombre. Solamente en el ministerio donde Dios te ha plantado, bajo la unción que desciende del sacerdocio en esa congregación, solamente ahí te va a hablar Dios, porque eso fue lo que Dios me hizo entender. Quedarme quieto, y me quedé quieto. Me quedé quieto y comencé a escuchar todas las predicaciones del pastor, todas las guianzas que el pastor comenzó a dar para este tiempo. Comencé a escucharlas y seguí orando. Señor, ¿qué tú tienes para este tiempo? Y en ese tiempo decidimos con el liderazgo poner un canal en YouTube. Y comenzaron los predicadores y comenzaron los supervisores a predicar. Y yo atento a lo que cada supervisor predicaba. Y yo atento a lo que cada líder predicaba. Porque sé que en la unción que Dios derrama bajo el liderazgo de una iglesia, ahí está lo que Dios quiere decirle a su pueblo. Oye lo que dice Salmo 133, dice así: qué maravilloso y agradable es cuando los hermanos conviven en armonía, pues la armonía es tan preciosa como el aceite de la unción que se derramó sobre la cabeza de Aarón, que corrió por su barba hasta llegar al borde de su túnica. La armonía es tan refrescante como el rocío de Hermón, del monte Hermón, que cae sobre la montaña de Sión, y ahí el Señor ha pronunciado su bendición, incluso la vida eterna. Esto nos habla de un sacerdocio. Esto porque en Israel la bendición de Dios fluía a Israel a través del ministerio sacerdotal. Aquí podemos entender que la unción de Dios también desciende para la iglesia, también desciende a través de un ministerio sacerdotal que Dios ha dado para este tiempo. Dios ha puesto a los pastores. Dios ha puesto a los ministros. Sobre los ministros el Señor viene y les da visión. Vienen los ministros y comparten esa visión. Bajo los ministros, bajo esa unción que el Señor le da y ese aceite que cae sobre su cabeza, esa unción del Espíritu Santo que viene, comienza a caer también sobre todo el liderazgo. Y es ahí donde el Señor nos habla. Pero ¿sabes qué? Muchas personas andan
predicando solitos. Y predicando solitos en realidad no hay quien les enseñe. Y cuando una persona no tiene quien les enseñe, entonces comienzan a predicar lo que les viene a su mente, comienzan a predicar lo que viene a su corazón y comienzan a decir paz, paz, o comienzan tal vez a hablar situaciones que el Señor no quiere para su pueblo. Tú quieres saber lo que Dios trae para esta ciudad, para este país, para el mundo entero. Tú tienes que quedarte bajo el sacerdocio donde el Señor te ha plantado, quedarte bajo ese sacerdocio. Yo me ponía a pensar, Señor, ¿qué tenemos que predicar para este tiempo? Y el Señor me habló bajo estas predicaciones. El Señor me hizo entender muchas cosas y guardadito en casa pude escuchar la voz de Dios, pude tener certeza en realidad de lo que viene para el ministerio de la predicación, contento de estar bajo un ministerio plantados aquí en San Francisco. Oye bien, a Jonás el Señor le habló y lo mandó para una ciudad a predicar. Pero tú conoces la historia de Jonás. Jonás, en vez de agarrar para la ciudad donde el Señor lo había enviado, se fue para una ciudad contraria al llamado que el Señor le había dado, a la misión que el Señor le había dado. Andaba Jonás por otro lado, no andaba sincronizado con el corazón de Dios. Jonás regresó y predicó lo que el Señor le había dado. Molesto Jonás cuando el Señor perdonó aquella ciudad, estaba enojado. Entonces ahí yo entendí algo. Ahí el Señor me enseñó algo. ¿Cómo quieres? ¿Qué es lo que quieres predicar? Sentí la voz del Espíritu Santo hablando a mi corazón. Predicar al estilo Jonás. Oye bien, qué tremendo. Predicar al estilo Jonás o predicar al estilo Juan el Bautista. Dice la Biblia en Mateo 3:7, al ver que muchos de los fariseos y de los saduceos venían a su bautismo, le decía: generación de víboras, ¿quién os enseñó a huir de la ira venidera? Entonces, si nosotros en este tiempo nos ponemos a predicar al estilo de Juan el Bautista conocía el tiempo en el que le tocó vivir y en su tiempo le llamó generación de víboras, porque su corazón estaba sincronizado con el de Dios. Pero en este tiempo, si mi corazón no está sincronizado con el corazón de Dios y yo comienzo a decirle a las generaciones de este lugar, de este país, comienzo a hablarle a esta generación de víboras, ¿quién les enseñó a huir de la ira venidera? Mi corazón no va a estar sincronizado con lo que Dios quiere hacer en esta ciudad. Y entendí lo que el Señor me habló. Y me decía el Señor: ¿o quieres predicar como lo hice yo en la cruz? Dice la Biblia en Lucas 23, 39 al 43, dice así: uno de los criminales colgados junto a él se burló. Así que eres el Mesías, demuéstralo salvándote a ti mismo y a nosotros también. Pero el otro criminal protestó: ¿ni siquiera temes a Dios ahora que estás condenado a muerte? Nosotros merecemos morir por nuestros crímenes, pero este hombre no ha hecho nada malo. Luego dijo: Jesús, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Jesús respondió: te aseguro que hoy estarás conmigo en el paraíso. Tal vez cualquiera de nuestra época que estuviera viendo a un criminal que está a punto de morir, lo primero que estaríamos pensando: que este criminal no se puede salvar porque no tiene tiempo para rectificar su vida. Jesús no pensó así. Aún en el último suspiro de muerte, Jesús le dijo a este hombre que tuvo un momento de arrepentimiento, que estaba él mismo confesando lo que había hecho y estaba también confesando que él era rey, que Jesús era Dios. En ese mismo momento Jesús le dijo: hoy mismo estarás conmigo. Si nuestro corazón está sincronizado con el de Cristo, vamos a poder entender aquellas almas que tal vez no van a tener tiempo para rectificar su vida, tal vez para bautizarse, tal vez para ir a la iglesia. Tal vez vamos a poder entender a aquel que no va a tener tiempo, pero vamos a poder presentarle a Cristo con fe, que Jesús lo puede salvar así como salvó a aquel hombre en la cruz del Calvario.
Entonces, si tu corazón está sincronizado con el de Jesús, vas a poder alcanzar las almas que Jesús quiere alcanzar. Pero si nuestro corazón, tal vez vemos lo que dice la Biblia y vemos lo que dijo Juan el Bautista, y tal vez le podemos decir a aquellas personas que se están acercando a la iglesia porque tienen temor del tiempo que está pasando, tal vez como Juan el Bautista, vamos a poderles decir: generación de víboras, ¿quién les enseñó a huir de la ira que está viniendo sobre el mundo? Mi corazón y tu corazón se debe de sincronizar con el de Dios. Mi corazón y tu corazón debe sincronizarse con lo que Dios quiere hacer en este tiempo. Y ahora yo te invito, querido hermano, que tú que predicas el evangelio, tú tienes que estar en armonía, como dice Salmo 133, debes de estar en armonía con tu pastor, debes de estar en armonía con aquel coordinador que el Señor te ha puesto, con aquel supervisor que Dios te ha puesto. El liderazgo, el ministerio de celular, sucede que está, hermano, bajo muchos líderes, está a la par de muchos líderes que son pujantes en el trabajo y que son guerreros y que trabajan y nunca dejan de empujar hacia adelante. Asimismo también hay líderes que trabajan despacio, pero tenemos nosotros que comprenderlo unos a otros, poder trabajar en armonía, porque solo en armonía puede venir la unción del Señor para un ministerio. Porque el Señor solo en armonía se deja sentir. La unción del Señor solo en la armonía. Hay una bendición que viene en la armonía del sacerdocio del Señor. Nosotros debemos de estar sometidos unos a otros. No hay hombre que se mande solo, que camine solo y que vaya solo predicando y diga: no, el Señor me dijo. A alguien le debe de enseñar, a alguien le debe de enseñar a ese hombre, porque nomás por estar bajo autoridad, el hombre aprende también a tener un corazón obediente, porque cuando el hombre no tiene quien le diga nada, entonces en realidad ese corazón tal vez no sabe si puede ser un corazón obediente, porque no reconoce la autoridad. Por eso es interesante cuando nos dicen lo que tenemos que hacer, y cuando nosotros vemos nuestro corazón hacia adentro, si nos gusta que nos digan cómo debemos de hacer las cosas. Porque si cuando nos dicen cómo debemos de hacer y a nosotros no nos parece y decimos yo no lo hago, en realidad algo está pasando en nuestro corazón, y nuestro corazón no se puede sincronizar con el de Dios, porque Dios no trabaja con corazones duros. Nuestros corazones en realidad deben de ser tratados cuando nos reunimos unos con otros. Cuando nos reunimos unos con otros y podemos tener esa armonía que habla Salmo 133. Qué maravilloso y agradable es cuando los hermanos conviven en armonía. Pues es la armonía. Pues esta armonía es tan preciosa como el aceite de la unción que se derramó sobre la cabeza de Aarón, que corrió por su barba hasta llegar al borde de su túnica. La armonía es tan refrescante como el rocío del monte Hermón que cae sobre la montaña de Sión. Y ahí el Señor pronuncia su bendición. ¿Quieres la bendición de Dios sobre tu sacerdocio, sobre tu llamado? Vive en armonía con aquel sacerdocio donde el Señor te ha plantado, bajo el ministerio donde el Señor te ha plantado. Ahí el Señor te va a hablar y te va a decir qué es lo que sigue. Ahí el Señor va a poner palabras en tu boca para que tú puedas decirle a esta generación lo que Dios quiere decirle a esta generación. Ahí nosotros vamos a poderle decir a aquel pueblo de Dios lo que Dios trae para él en este tiempo. Porque la Biblia dice: mi pueblo perece por falta de conocimiento. Oye bien. Y porque le faltó el conocimiento. ¡Oh, qué tremendo! Lo que habla la Biblia, lo que le sucedió. Dice en el libro de Oseas, podemos encontrar: mi pueblo perece por falta de conocimiento. Lo que le sucedió al pueblo de Dios en ese tiempo, por no tener el conocimiento de lo que sucedía. Ahora bien, nosotros debemos de enseñar al pueblo de Dios lo que sucede en esta etapa y qué es lo que Dios quiere en esta etapa, para que el pueblo de Dios no perezca. Porque tal vez el Señor te ha llamado a conquistar esta ciudad predicando el evangelio, y tal vez como Jonás no andamos yendo para Nínive, sino que andamos yendo para Tarsis. Ahora bien, ¿para dónde estás jalando? ¿Para dónde está yendo tu corazón?
¿Cómo está palpitando tu corazón? Si tu corazón está palpitando con el corazón de Dios, si tu corazón está sincronizado con Dios, te recuerdo lo que significa sincronizar. En el diccionario castellano, sincronizar significa hacer que coincidan en tiempos dos o más movimientos, que coincidan en tiempo dos o más movimientos. Tu corazón coincide con el palpitar de Dios. ¿Qué te quiero decir con esta frase? Si tú estás sincronizado con lo que dice la palabra para esta etapa de este tiempo, si nosotros estamos sincronizados exactamente con la palabra que está escrita para este tiempo, si conocemos nosotros lo que Dios quiere hacer en esta ciudad, si conoces lo que Dios quiere hacer en tu vida, para ir más cerca, si tú conoces lo que Dios quiere hacer con tu familia, si en realidad tu corazón palpita con el de Dios. Dice 2 de Timoteo 2:15, procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Te lo vuelvo a leer. Dice la Biblia en 2 de Timoteo 2:15, procura con diligencia presentarte a Dios aprobado como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de Dios. Eso es lo que el Señor nos quiere hablar en esta hora, querido hermano, querido amigo, que nosotros hagamos buen uso de la palabra de Dios. Que nosotros sepamos lo que dice la Biblia. Esto nos lleva a un compromiso grande, que tenemos que leer la Biblia. Esto te lleva, querido amigo, que tienes que conocer la Biblia para que tú no sigas haciendo lo que tal vez tu abuelita te dijo que hicieras. Pero si era una abuelita que conocía la palabra de Dios, tal vez estás haciendo lo correcto. Pero si esa abuelita no estaba sincronizada con el corazón de Dios y tal vez te dijo algo que no está escrito en la Biblia, peligra tu vida. Tu corazón no está palpitando con el corazón de Dios. Debes de conocer lo que está escrito en la Biblia. Debes de conocer exactamente lo que dice la Biblia. Hacer buen uso de la verdad. Querido hermano, querido predicador, compañero de la predicación, ¿tu corazón palpita con el del Señor? ¿Conoces en realidad la etapa que estás viviendo? Primero Dios que sí. Primero Dios, que tu corazón esté sincronizado con el corazón de Dios. Y si no, este día, dile al Señor, Señor Jesús, dile junto conmigo, Señor Jesús, ¿qué tú tienes para mí en este tiempo? Señor, ¿cuál es el siguiente paso que quieres que dé? Señor, ¿qué quieres que yo predique? Señor, ¿cómo quieres que yo camine? Señor, ¿qué quieres que haga? A muchos el Señor les ha hablado y les ha dicho, siéntate y aprende, siéntate y estudia. A otros les ha dicho, ve y habla. Ve y predica. A otros les ha hablado que vaya a una ciudad porque es necesario que pasen por esa ciudad. A otros les ha mandado que les enseñe alabanza al pueblo de Dios, que les enseñe a adorar a Dios. Y cada corazón debe de estar conectado con el corazón de Dios. Señor, ayúdanos, Señor, a poder estar conectados con tu corazón, a saber cuál es la misión, Señor, para mí en este tiempo. Querido hermano, querido amigo, yo te invito a que tú te conectes con un ministerio. Pero si ya estás plantado en un ministerio, en una casa, que tú seas fiel en ese ministerio. Porque si tú andas de ministerio en ministerio, de iglesia en iglesia, escuchando predicador tras predicador, no te estoy diciendo que es malo, pero lo que pasa es que no vas a escuchar la voz de Dios, porque vas a escuchar la voz de Dios, lo que Dios le dijo
a un pastor lejano en un ministerio lejano. Luego vas a escuchar lo que Dios le dijo a otro pastor de otro ministerio. Y luego vas a escuchar lo que Dios le dijo y vas a hacer, en realidad vas a hacer planes de lo que Dios le dijo a otro hombre. Pero si tú te quedas, si tú te sientas, si tú dejas que el aceite caiga sobre la cabeza del sacerdote en el ministerio que Dios te ha plantado, y el aceite de la unción se comienza a derramar desde su cabeza, su barba, sus vestiduras, y comienza a caer esa gota de unción. Entonces con esa unción tú te vas a parar y vas a saber exactamente, vas a escuchar la voz de Dios. Cuando las aguas están agitadas, cuando alguien está caminando tal vez en una laguna donde el agua está quieta, pero tú comienzas a caminar fuerte en esa agua, el agua se mueve. Pero si tú quieres ver el fondo, tienes que dejar aquella agua tranquila, reposar, y vas a poder ver tu rostro en aquella agua. Por eso debes dejar que la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento humano, traiga paz a tu ser, a tu corazón, a tus pensamientos, a tu familia, a tu casa. Tú puedas encontrar paz en la misión que Dios te ha dado. Y de eso es lo que el Señor te quería hablar en este audio. Y eso es lo que Dios quiere hablarte en este audio. Dios quiere hablar a tu corazón y decirte cuál es el siguiente paso. Pero tú debes de estar esperando esa unción que caiga, ese aceite que caiga, que el Señor está derramando sobre un ministerio sacerdotal. Que el Señor te bendiga, que el Señor te guarde, que el Señor haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia.